¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Ya estamos en Sala de Guerra, terminando juntos una semana dura y dolorosa, con la pérdida de vidas humanas en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, pero con la esperanza de que esto sea el principio del fin del inmenso poder del crimen organizado en nuestro país, que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el sexenio pasado, recibió demasiadas oportunidades para crecer. Ojalá sea este el golpe de timón que el gobierno de México dé para dejar de consentir complicidades y colusiones criminales en el poder que tanto han lastimado por años a los mexicanos. Y más de cara a unas elecciones tan importantes como serán las del 2027. A propósito de eso, hoy le vamos a entrar al tema de la reforma electoral desde distintos flancos y con distintas voces. El debate se va a poner bueno. Yo soy Mónica Garza. Comenzamos. Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida también, y un reconocimiento a nuestro personal militar. Esta mañana decidimos dar por terminado el Código Rojo. De que la estrategia de abrazos no balazos fue un absoluto fracaso. Morena nunca quiso mejorar el Poder Judicial hasta que entró la nueva Suprema Corte, electa bajo los acordeones que ellos mismos repartieron. Subirla a bordo de esta ambulancia, de esta comunidad. La iniciativa de reforma constitucional en materia electoral tiene como base fortalecer la vida democrática de nuestro país. Lo que signifique debilitar la democracia en México es algo, en lo personal voy a votar en contra. Creo que está fuera de toda realidad. Vamos a votar en contra de este retroceso democrático. El grupo parlamentario del PAN no va a acompañar esta reforma. No nos van a hacer manito de porco, no nos van a hacer absolutamente nada. Soy dueño del palenque, no me la caso, tú no vas a dar. Lamentablemente, aunque la tocamos, a nosotros nos puede perjudicar. Mi trabajo es limpio y a mí me gustan los corridos. Joder, si no me conoces, ¿para qué hables mierda? No sé cuál sea el argumento del señor para demandarme, porque lo que busca es una compensación económica. Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum, como sabemos bien, presentó su iniciativa de reforma electoral que pues no ha dejado de generar debate entre muchos que consideran que esto representa un riesgo para la democracia y la igualdad de competencia. Algo en lo que no nada más coinciden opositores al sistema, sino también aliados del partido de Morena, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. Particularmente me refiero al Poder Legislativo. Vamos a escucharlos. En cuanto a plurinominales, no vamos a acompañar. En cuanto a quitarle autonomía al INE en lo que sea, no vamos a acompañar. Lo que signifique debilitar la democracia en México es algo en lo cual, en lo personal, voy a votar en contra. Y estoy seguro que varios compañeros míos del Verde harán lo mismo. Vamos en contra de este retroceso democrático y que no engañen a la ciudadanía, porque venden, no, es que no quiere la gente plurinominales. Claro, es una vendimia de marketing del gobierno, pero ¿por qué no ponen, si la gente quiere que los hijos de Andrés Manuel López Obrador, con todas las tranzas públicas que ya se conocen, no se les enjuicie, no se les abra carpetas abiertas, por favor? El grupo parlamentario del PAN no va a acompañar esta reforma porque no contiene lo que nosotros exigimos como demanda principal, y es sanciones severas a los partidos y a los candidatos que reciban apoyo y dinero del crimen organizado y del narcotráfico. Imagínense, un diputado de mayoría va a hacer campaña en un distrito electoral y un pluri en 5 estados, en 40 distritos, la verdad, y sin recursos, porque él no va a tener recursos. Creo que está fuera de toda realidad, ¿no? Así creo que no es el tema lógico. No les van a hacer manito de porco. No nos van a hacer manito de porco, no nos van a hacer absolutamente nada. Vamos a defender lo que queremos.
Mucho que hablar el tema de la reforma electoral, pero también hubo enfrentamiento entre líderes de partidos opositores y me refiero en especial a Luisa María Alcalde de Morena con Jorge Romero del Partido Acción Nacional, quien a través de su cuenta de X, el líder del PAN, le reviró un reto a la líder del partido Guinda. Mire. Retamos aquí al dirigente del PAN. No me vengas con pretextos y cosas que no dice la reforma. No. Sí, existen otros temas muy delicados para este país y no son pretextos para nada. A ver, te seguimos escuchando. Concretamente, ¿estás o no estás de acuerdo en que no seas tú, como dirigente, el que determine las listas? Con mucho gusto te respondo a tu pregunta. ¿A favor de que sean las militancias o los mejores segundos lugares los nuevos plurinominales? Sin ningún problema. Ya lo he dicho en otros espacios. Listo, respondida. Ahora tú contéstanos, Luisa María. ¿Y ustedes en Morena, en tu gobierno, están de acuerdo de que se anule una elección o desaparezca un partido político si se le comprueban nexos con el crimen organizado? Ya lo dije y lo repito. Si no ponen ustedes este tema como el tema central, nosotros ni hablamos de su reforma electoral. Digo, ya que el tema de la seguridad en México también es una demanda popular, ¿no crees? En fin, nos quedamos atentos ya que ustedes son los que traen el sartén por el mango. Y este tema de la reforma electoral hizo que reapareciera después de un largo silencio el senador Manlio Fabio Beltrones, quien a través de su cuenta de X anunció que va a presentar una iniciativa para proponer modificaciones constitucionales para que en el Congreso no se permita la sobrerepresentación de ningún partido, que es lo que a él pues más le preocupa. Entonces, entre esto de la sobrerepresentación, la disminución de recursos para la operación del árbitro electoral, el INE, la fiscalización de la inteligencia artificial o las redes sociales, que también es una propuesta que muchos consideran pues violatoria de la libertad de expresión y el derecho a la información, y la disminución de plurinominales en el Senado, pues le agradezco mucho que me tome la comunicación esta noche a un experto, Luis Carlos Ugalde. Muy buenas noches, gracias Luis Carlos. Gracias, Mónica, por invitarme. Pues muy importante para nosotros escuchar tu opinión a propósito de todo lo que se ha barajado a lo largo de esta semana que está terminando en torno a la reforma electoral. La última vez que tú y yo platicamos me decías, pues es que no tenemos el documento, no lo conocemos. Todavía tampoco, pero al menos sí tenemos 10 puntos fundamentales que dan mucha información y que pues han levantado la ceja pues de todos. Mónica, el principal problema de este borrador de propuesta de reforma electoral es que no tiene claridad de qué busca. Y no tiene claridad de qué busca porque no hay un diagnóstico de qué enfermedad se quiere curar. Dice que quiere reducir el costo de las elecciones por aquí y por allá y que quiere fortalecer la democracia, pero nada de esto está ocurriendo. Y el tema que a mí más me preocupa es que el cáncer verdadero de la democracia mexicana, que se llama penetración del crimen organizado en las elecciones, ni siquiera está en la mesa. Entonces, ese es el gran problema, el elefante que está en la sala y no lo queremos ver. Y el otro tema es que las cosas que sí propone, la medicina que nos da, nos van a echar para atrás. Y te voy a dar solamente 2 temas que son los más importantes de por qué esto es malo para México. El primero es que puede desbaratar al INE. Como quieren reducir el 25% de su presupuesto, la única manera de que se logre eso, Mónica, es que desaparezcan el corazón operativo del INE, que es el Servicio Profesional Electoral, que son las juntas distritales. Eso es muy importante lo que estás diciendo, perdón que te interrumpa, pero es que no nada más es eso, pretenden, me parece, hacer un servicio como temporal cuando estamos hablando de gente que tiene una profesionalización de años en un tema que no puedes aprender de un mes para el otro, y eso es muy peligroso. Así es, quieren desmontar el servicio electoral y hacer contrataciones temporales cada 3 años para que la gente venga a organizar elecciones. Eso significa perder capacidad, perder experiencia y meter gente que puede ser infiltrados de partidos, y por lo tanto el INE va a perder su capacidad y su buena fama de organizar elecciones. Ese es uno muy importante. Y el otro es que quieren cambiar la forma como se eligen los plurinominales, y eso te puede
disminuir la representatividad del Congreso. Van a desaparecer 32 senadores plurinominales y van a cambiar la forma como se eligen los diputados por esa vía. Yo sé que los pluris son muy antipáticos y si a la gente le preguntas, todo el mundo te dice, sí, que se vayan, que se mueran. Pero la pregunta no es si debe haber o no pluris. La pregunta es otra. ¿Quieres que el Congreso mexicano refleje la diversidad de la sociedad mexicana y representa a los grandes, a los pequeños, a los gordos, a los flacos, a los güeros, a los morenos, a los de piel amarilla y a los de piel roja? Esa es la pregunta. Yo creo que esa pregunta todo el mundo diría, sí, queremos que el Congreso sea un espejo de la sociedad. Y eso es realmente lo que está en juego. Lo que está en juego no es el costo del INE. Lo que está en juego es organizar elecciones bien hechas, transparentes, que reflejen lo que la gente quiere. Lo que hemos visto en los últimos días nos enfrenta a un escenario pues muy distinto del que tuvimos en la última reforma electoral. Y me estoy refiriendo al tema del crimen organizado. De eso no se menciona nada más que el tema del dinero en efectivo, de que no se va a permitir. Cuando eso también sabemos que no es el problema, Luis Carlos, el problema es fiscalizar en qué se gasta el dinero y cómo se pagan esos gastos, porque esa es otra vía para que el dinero entre en efectivo. Entonces, no es muy lógica esta iniciativa y con eso no enfrentas al crimen organizado que interceda en las elecciones. Mira, la presidenta dice algo, que hay que disminuir el costo de las elecciones. Estoy de acuerdo, pero hay que pensarlo globalmente. Lo que la presidenta da de medicina para reducir el costo de las elecciones es reducir el financiamiento público que reciben los partidos. Pero el dinero formal, oficial, que da el INE es un porcentaje tan pequeño del gasto que circula por debajo de la mesa, del dinero en efectivo, en bolsas de papel, que te dan contratistas, te da el crimen organizado, a veces es dinero del gobierno que te lo manda para ayudarte. Ese es el gran problema del financiamiento ilegal de campañas que genera mucha corrupción. Ahora, si queremos atacar esto, hay que hacer una reingeniería de muchos temas. Hacer el voto obligatorio, cambiar el sistema de contrataciones del gobierno. Hay muchas cosas. Pero lo que propone la medicina del gobierno no ataca esto. Y el otro tema, por supuesto que el tema del crimen organizado es el tema. Es como si llega un paciente con cáncer de estómago a el hospital, a la sala de emergencias, y lo vemos y en lugar de meterlo a sala de urgencias, darle quimioterapia para detener el cáncer, nos empezamos a fijar que trae un poco de catarro y entonces le recetamos un poco de aspirinas para detener el catarro. Eso es lo que hace esta reforma, atender cosas que son secundarias frente al cáncer central, que es el narcotráfico. El crimen organizado está cooptando elecciones y a través de ahí se mete a los gobiernos. Entonces, ¿cuál podría ser la gran diferencia una vez que tengamos el documento completo? Porque por parte del partido de Morena dicen, por parte de la dirigencia y la propia presidenta, bueno, hay que esperar al lunes a que mañana se presente propiamente, pero pues estando los 10 puntos básicos no veo que vaya a haber mucha diferencia. No hay mucha diferencia, pero sí hay 2 o 3 detalles relevantes. Por ejemplo, esto de qué significa reducirle 25% al gasto de operación del INE, hay que ver exactamente qué significa. Yo intuyo que tendrá que significar reducir o eliminar el servicio civil de carrera del INE, pero habrá que verlo. 2, la forma como se van a elegir nuevamente a los pluris. Te voy a dar más un ejemplo para que veas esto. La presidenta quiere que los pluris pidan el voto de la gente y se ganen el voto de la gente. Pero los candidatos pluris, Mónica, se compiten en circunscripciones. Una circunscripción, hay 5 en México, tiene aproximadamente 60 distritos en su panza y aproximadamente 25 millones de electores. Entonces, los candidatos pluris, que son 40 por partido, por circunscripción 40, van a tener que recorrer 5 entidades, pedir el voto de 25 millones para ganarse el voto de la gente. ¿Sabes cuánto va a costar las candidaturas y las campañas de los pluris? Es algo inaplicable. Entonces, eso que suena bonito, hay que ver cómo viene en la redacción que se presentará esta semana. Pues ahí está. Pues Luis Carlos, te agradezco muchísimo. Te pido que por favor me permitas que sigamos platicando porque seguramente esta semana habrá otras cosas más que debatir en torno a este tema. Muchísimas gracias. Gracias a ti.
Muy buenas noches. Y en la secuencia de hechos, luego del abatimiento del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el Mencho, el momento en el que el general secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, se conmovió al expresar sus condolencias a las familias de los 25 integrantes de la Guardia Nacional caídos en este operativo, fue sin duda de lo más comentado de esta semana. Vamos a recordar el momento. Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida también, y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay duda. Gracias. Es que es indiscutible que por primera vez desde que gobierna el movimiento de la Cuarta Transformación, pues se dio un golpe con firmeza, sin miedo a las consecuencias que, tratándose del personaje que fue abatido, sabíamos que serían dolorosas y duras de enfrentar. Pero pues este puede ser un primer paso hacia el verdadero combate al crimen organizado que tanto ha lastimado a México, incluso desde adentro del poder. Y poco importa en realidad quién haya sido el padre biológico de este operativo. Hoy, el criminal más poderoso en nuestro país está inhabilitado. Y así lo consideró también el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, quien señaló que el operativo contra el Mencho es un cambio en la estrategia de seguridad, aunque no basta con eso. Por supuesto que esto también es un reconocimiento de que la estrategia de abrazos no balazos fue un absoluto fracaso. ¿Cuál es nuestro llamado? A que el gobierno esté a la altura de las circunstancias, que esto sea parte de una estrategia global, integral, que implique desmantelar a toda la organización criminal, porque si no lo que va a pasar es que vamos a repetir la historia de los últimos 37 años. Siguen los vínculos con los políticos corruptos, la violencia continúa y los ciudadanos no recuperan la paz y la tranquilidad que se merecen. Eso es lo que no queremos y por eso nuestro llamado al gobierno a actuar de manera integral, de manera inteligente, para desmantelar y no solo descabezar organizaciones criminales. El estado de Jalisco, sin duda, fue el más afectado, con bloqueos, incendios y cierres de negocios, incluso cancelación temporal de operaciones del aeropuerto y centrales camioneras, junto con Michoacán y Colima, donde también se desató la violencia y el pánico de la población. Afortunadamente, poco a poco todo ha ido volviendo a la normalidad después de levantarse el código rojo. Sin embargo, el reacomodo del mando en el crimen organizado, mientras las Fuerzas Armadas o el Ejército lo están combatiendo, es un tema que no ha dejado de estar sobre la mesa a lo largo de toda esta semana. Por eso le agradezco muchísimo a mi colega, el periodista de investigación experto en seguridad, Miguel Aquino, que tome la comunicación con nosotros esta noche. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias. Buenas noches. Hola, Mónica, como siempre, muy buenas noches, gusto saludarte. Igualmente, pues ahí está puesta la pregunta sobre la mesa. Se esperaba, afortunadamente, pareciera que hay una calma tensa. Sin embargo, mucho se ha hablado del impacto que puede tener el reacomodo del cártel Jalisco Nueva Generación en sus operaciones, digamos, en sus mandos. ¿Tú cómo lo has observado? Una calma narca, Mónica. Recordarán en agosto del 2024 cuando los Chapitos traicionaron a Ismael El Mayo Zambada, que lo secuestraron y posteriormente lo entregaron. Vino esta paz narca, vino esta tranquilidad en donde todo el mundo esperaba una reacción de cómo iba a actuar la facción de los Mayos hacia los Chapos después de la traición, y no ocurrió nada hasta un mes después, porque precisamente es cuando se viene el reacomodo y es cuando se tratan de organizar. Yo hoy no lanzaba las campanas al vuelo, yo hoy estaría más pendiente que nunca y sobre todo no bajaría la guardia. Me parece que todavía falta ver ciertas reacciones, porque al final, pues el domingo, como a todos, principalmente al Mencho, pues todo el mundo se vio sorprendido, ¿no? Finalmente en domingo, como suele ocurrir siempre con este tipo de operaciones, fin de semana, sabemos que a los narcotraficantes les encanta la fiesta y seguramente más de uno de ellos, sobre todo sus jefes, sus líderes de sicarios, seguramente andaban en la fiesta y literal los agarraron con la guardia baja.
Yo hoy no me confiaría, yo hoy estaría más pendiente que nunca. Todavía falta pues ver que les entreguen el cuerpo, que despidan a su jefe, que despidan al Mencho, que finalmente, bueno, pues tendrá que llevarse a cabo los cortejos funerarios, que seguramente se sabrá y se verán y se conocerán muchos videos de esos grandes homenajes que seguramente le harán, y a partir de ahí creo que entonces sí tendremos que ver cómo se va a dar el reacomodo. Un reacomodo que no lo veo de la manera más tersa, un reacomodo que no lo veo de la manera más sutil. Un ejemplo, he estado yo poniendo mucho el ejemplo de cuando cayó Miguel Ángel Félix Gallardo, y que finalmente la principal cabeza del grupo de narcotráfico en aquellos años, en los 80, cuando cae, bueno, pues se convierte esto en una guerra. Los Arellano Félix por su lado, el cártel de Juárez con Amado Carrillo por su lado, el Chapo Guzmán y el Güero Palma por su lado, porque era un negocio multimillonario que por supuesto todos querían. Hoy el país tiene presencia de muchas organizaciones, pero ninguna como el Cártel Jalisco Nueva Generación, que finalmente estaba en todos los estados del país, en todos los estados de la Unión Americana, y pues con todo ese poderío incluso a nivel global. Un negocio que va a quedar en una sola cabeza, no lo creo. Mientras estuvo el Mencho, sí, fue un liderazgo vertical, pero me parece que vamos a ver no sé si de llamarle desmembramiento, o simple y sencillamente habrá varias facciones del Cártel Jalisco Nueva Generación por regiones o por negocios. Algunos se dedicarán al tema de narcotráfico, al tema de la extorsión, pero para mí el principal negocio que hoy tenía esta organización es el huachicol, el robo de combustible, que pues, literal no les estaba representando ningún riesgo porque tienen la complicidad de muchas autoridades y de funcionarios de todos los niveles. De acuerdo contigo, o sea, estando de acuerdo contigo, la semana pasada en la mesa de Sala de Guerra, Jorge Fernández Menéndez hablaba precisamente de eso y de la necesidad de regresar a la mesa de discusión e investigación todo lo que estuviera alrededor de una figura como Sergio Carmona, a propósito del asunto del huachicol. ¿Qué opinas al respecto? ¿Sucederá o no sucederá? Pues debe de suceder. Yo no sé si va a suceder o no, porque esto ya dependerá de que las autoridades lo quieran investigar. Creo que no lo han querido investigar, porque si se ponen de lleno a investigar todo el tema del huachicol, ya hubiéramos visto muchas figuras de las altas esferas políticas que hubieran caído. Por ejemplo, no se está investigando el audio en donde involucran al exsecretario de la Marina. No se están investigando las cartas del almirante que se encuentra detenido en la cárcel, sobrino precisamente de Ojeda, y que hoy está en prisión. Me parece que el tema del huachicol, ese es uno de los temas fundamentales, porque además de esa manera también podrías provocar debilitamiento con estos grupos. Cuando de repente hablamos, la gente que revisamos y estudiamos estos temas, de grupos poderosos, hablamos de grupos poderosos económicamente hablando, y ese era el Cártel Jalisco Nueva Generación. Era un cártel que tenía mucho dinero, primero con el negocio de las metanfetaminas y el fentanilo, que es menos riesgoso, es menos tiempo y más ganancia que el negocio de la marihuana, del negocio de la cocaína o de la heroína. Pero ahora el huachicol fiscal es mucho más fácil y es mucho más rápido, y sobre todo la forma en la que venden el dinero que obtienen de estos negocios es mucho más sencillo para los narcotraficantes, para los integrantes del crimen organizado. El huachicol ha sido su minita de oro, Mónica, amigos, porque han tenido toda la complicidad de las autoridades, no tienen absolutamente ningún tipo de riesgo, no hay ningún problema para llevarlo a los Estados Unidos y después traerlo acá, porque también allá están coludidos, y allá sí hemos visto incluso que han caído empresarios, incluso funcionarios mexicanos de Pemex han sido detenidos en la zona de Texas. Me parece que el tema del huachicol es fundamental en la fortaleza y en lo que pueda suceder al interior del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, son narcotraficantes que trasladan mucha droga a diferentes partes del mundo, pero el tema del huachicol es un tema fundamental en donde se les debe de golpear para debilitarlos, si es que verdaderamente se quiere acabar con esta organización. Pues vamos a ver si hay voluntad del gobierno de México para entrarle al tema del huachicol, como no lo han hecho hasta este momento. Vamos a seguir conversando al respecto. Miguel, te agradezco mucho estos minutos. Muy buenas noches. Como siempre, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Y nos vamos a un corte comercial, y al regresar voy a platicar con el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que esta semana, como sabemos, fue notificado de la revocación del amparo que le había otorgado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que ha quedado reactivada la orden de aprehensión en su contra. Volvemos.
¿Tienes personas con Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, como le decía, en la semana se dio a conocer la revocación del amparo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Hoy, al menos legalmente, queda reactivada la orden de aprehensión en su contra. Y por eso le agradezco mucho que tome comunicación con nosotros esta noche, exgobernador. Muy buenas noches, gracias. Gracias a ti, Mónica, qué gusto saludarte. Buenas noches. Pues efectivamente, como lo acabas de mencionar, pues nada diferente de lo que estuvimos advirtiendo durante muchos meses sobre la reforma al Poder Judicial. Esta dejó de ser ya un contrapeso y la justicia dejó de ser parte de las opciones que teníamos nosotros como ciudadanos para defendernos, y prácticamente la justicia está ya en manos de aquellos que impulsaron a sus jueces, magistrados y en este caso a los ministros de la Corte, pues para estar al servicio del poder. Francisco, ¿cuál es tu situación legal en este momento? ¿La defensa que está operando en función de tu caso está en México o en Estados Unidos? Porque además entiendo que a pesar de que México, si así lo quisiera la autoridad mexicana, tiene un tratado de extradición, los Estados Unidos tienen tratado de extradición con México, tú al ser ciudadano americano no podrías ser extraditado en este caso, ¿no? Bueno, hay que tomar en cuenta, primero que nada, Mónica, si me permites, ¿cómo se origina toda esta situación legal? Todo esto es producto de una persecución política que inició desde el 2021, con un proceso de desafuero, el cual se llevó a cabo. Soy el único gobernador en la historia de México que ha llevado a cabo un proceso de desafuero ilegal e inconstitucional que lo gané. Es el mismo caso, no es un caso que tenga que ver con narcotráfico, no tiene que ver con temas que tengan que ver con organizaciones criminales, no, es un tema por la venta de un departamento. Entonces, yo creo que valdría la pena nomás señalar esto. ¿Por qué hago mención de esta situación? Primero que nada, porque en el caso muy particular de Estados Unidos, o en un proceso de extradición como ellos están señalando, hay que tomar en cuenta que tiene que ser un proceso jurídico sujeto a estándares estrictos de legalidad, al debido proceso, a protección de los derechos humanos. Esto no solamente en México, sino que muy especialmente por la justicia de Estados Unidos. Yo estoy plenamente convencido que no se va a prestar precisamente a esta acción que está llevando a cabo el gobierno de México, de Morena, con esta persecución política en mi contra. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestros abogados de Estados Unidos? Estos están trabajando precisamente en ese escenario. ¿Con qué autoridades norteamericanas has tratado tú en tu condición de ciudadano americano? No sé si has hablado con el embajador de los Estados Unidos en México o si lo haces directamente con otras autoridades en la frontera.
más allá de la frontera, este es un tema que se viene dando a conocer al Departamento de Justicia, como también al Departamento de Estado, desde hace ya varios años. Te repito que casualmente el 24 de febrero se cumplen 5 años, el mismo día que casualmente la Corte llevó a cabo un proceso que jamás se había visto en la historia de México, de atraer un caso de un amparo que ya había sido prácticamente ganado, donde otros 2 imputados ya habían quedado absueltos, y que casualmente fue la ministra Lenia Batres, la que puso Andrés Manuel López Obrador, la que atrajo el caso, y donde 7 ministros de la Corte pues prácticamente hicieron pedazos la propuesta que hizo la ministra Lenia Batres. Sin embargo, porque traían una línea del gobierno y de Morena, votaron a favor de quitarme mi amparo, pero sin embargo el contenido, lo que respalda precisamente ese dictamen, o en este caso este proyecto, pues simplemente no estuvieron de acuerdo. Y de acuerdo a los especialistas, si me permites, Mónica, que han analizado el caso, dicen que es un caso jamás antes visto en la historia de nuestro país. Lo mismo que pasó con el desafuero en mi contra, es exactamente por el mismo caso, pero aquí quedaron evidenciados. Por eso empecé la plática diciéndote que nada diferente de lo que estuvimos advirtiendo, que el Poder Judicial de la Federación hoy en día se ha convertido en un instrumento de gobierno y de Morena para ir en contra de sus adversarios y todo aquel que esté en contra de este narcogobierno. Pero entonces, ¿qué sigue para ti en este momento? La defensa desde Estados Unidos. No solamente en Estados Unidos estamos viendo el tema de mi defensa, sino también estamos llevando a cabo, estamos analizando llevar a cabo, presentar denuncias de carácter civil contra todos aquellos involucrados detrás de esta persecución política tan burda que se ha llevado a cabo en mi contra y en contra de mi familia. Francisco, yo te lo pregunté la última vez que platicamos en este mismo espacio, te lo vuelvo a preguntar hoy. ¿Tú trabajas para alguna autoridad estadounidense en temas precisamente que tengan que ver con narcotráfico o con otras denuncias de personajes que pudieran estar involucrados al respecto? Porque particularmente hay personajes que tú venías denunciando incluso desde que eras gobernador del estado de Tamaulipas. Hoy muchos te señalan pues prácticamente como un informante de autoridades en Estados Unidos. ¿Esto es así o no? Eso no solamente no es correcto, sino que ha sido un instrumento que ha querido utilizar el mal gobierno y Morena para confundir a la opinión pública. Lo que sí es una realidad es que tengo toda mi carrera política trabajando de la mano con las diferentes autoridades del lado americano. Siendo un gobernador fronterizo, haber sido un alcalde, diputado federal y senador fronterizo, por supuesto que tengo una relación que he cultivado y que he manejado durante muchos años, entre ellas cuando fui gobernador del estado. Por supuesto que trabajé de la mano con 7 agencias de Estados Unidos con temas relacionados a ir en contra de los grupos criminales, especialmente con los cárteles. Eso no es ningún secreto, porque eso fue uno de los motivos por el cual entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se molestó muchísimo, me mandó decir en diferentes ocasiones que no debería de yo estar trabajando con las agencias, situación que no solamente ignoré, sino que seguí haciéndolo y que me dio muy buenos resultados en materia de seguridad para el estado de Tamaulipas. Pero contestando a tu pregunta, lo he dicho y lo reitero, yo no voy a titubear para llevar a cabo las acciones que sean necesarias para dar a conocer la realidad que se está viviendo en nuestro país, y esto va de la mano con las denuncias que se han estado presentando, no de ahorita, desde hace mucho tiempo, no solamente en México, sino también acá en Estados Unidos, y que seguramente tarde que temprano todos aquellos involucrados en delitos, y no solamente en esta persecución desmedida hacia mi persona, sino que haber actuado de la mano con los grupos criminales hoy conocidos como narcoterroristas, que eran cárteles, pues seguramente, y estoy plenamente convencido de ello, es que estarán teniendo que ver la justicia, pero del lado norteamericano. Hoy en día, Mónica, los grupos de Morena, los políticos presumen que están cubiertos por el manto de impunidad que los protege por este mal gobierno, especialmente con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estos no son eternos, y probablemente el manto de impunidad solamente les alcance para México, no para Estados Unidos. Y el tiempo
y la justicia nos va a dar la razón. Pues ahí está, vamos a seguir muy de cerca como lo hemos hecho hasta hoy este caso. Francisco, te agradezco muchísimo estos minutos para Sala de Guerra. Muy buenas noches. Gracias a ti, Mónica, y que pases buenas noches. Gracias. Y bueno, vamos a continuar con encuestas de opinión. Vamos a ver qué han opinado todos ustedes a lo largo de los últimos días. A propósito de los distintos escándalos que han sucedido, por supuesto, el asunto del Mencho. Y además, esta semana, como bien sabemos, pues se llevó a cabo la presentación oficial, formal, del libro que hizo el periodista Jorge Fernández Menéndez con el abogado Julio Scherer, y donde nuevamente se vuelve a poner sobre la mesa figuras como la de Jesús Ramírez Cuevas y como la de Sergio Carmona, que precisamente hablaba yo con el gobernador, el exgobernador de Tamaulipas, quien fue pues una de las personas que siempre había señalado a este personaje, incluso antes de ser asesinado allá en Nuevo León. Así que le doy la bienvenida a Juan Pablo de Leo, porque las gráficas de hoy son por demás interesantes. ¿Cómo estás, Juan? Moni, ¿cómo estás? Muy buenas noches. A ver, lo que dices en tu introducción me parece muy correcto, sobre todo en un gobierno y en un partido donde la aprobación ha sido parte de su comunicación con respecto a la gobernabilidad que tienen. Es decir, lo que presumía el expresidente López Obrador con respecto a su aprobación y la preocupación que tiene la actual administración también con el tema de la aprobación, que no baje 1 o 2 puntos, porque es parte de su retórica y de su narrativa. Y cuando hay temas como el que estamos viendo, esta encuesta de Pollster, que te refieres al impacto que ha tenido el libro de Jorge Fernández Menéndez y Julio Scherer señalando específicamente los temas de Jesús Ramírez Cuevas, el ver los resultados de esa encuesta de Pollster, me parece que debería prender los focos al interior del gobierno y cómo, si tú basas tanto tu gobernabilidad en la aprobación y en las encuestas, un caso como estos te puede afectar mucho más de lo que crees. Sí, ya vamos a ver cómo. Vamos a revisar los números, vamos a ver lo que dice esta encuesta con respecto a lo que opina la gente del caso de Jesús Ramírez Cuevas y cuántas personas consideran que los señalamientos son muy graves en ese sentido y cómo pueden afectarle. En esta pregunta de si en el libro de Julio Scherer y de Jorge Fernández creen que sí ocurrió parte de las denuncias que está haciendo Julio Scherer a partir de su experiencia propia, el 56.5% de las personas dicen sí se ocurrió, el 19.1% de las personas dicen no ocurrió y el 24.4% dicen no sabe. Ahora, en esta encuesta de Pollster que publicamos nosotros en Pulse MX, vamos con la siguiente, que también tiene un tema muy interesante en cuanto a la carga y el peso que podría implicar hoy Jesús Ramírez para el gobierno, para la administración, y cómo eso se puede trasladar a un descenso en la aprobación de la misma presidenta. Porque además ha estado la opinión pública exigiendo de muchas formas y por muchos flancos que se le investigue. Es correcto. Sin embargo, el gobierno de México pues tiene una negativa rotunda a investigar a este personaje, ¿no? Y si vemos nosotros esta gráfica en donde les hacen una pregunta a las personas respecto a si creen que debería renunciar o separarse de su cargo, prácticamente el 70% de las personas de esta encuesta de Pollster dicen sí se debería de separar. El 40% dice separarse por lo menos temporalmente, el 30% dice renunciar definitivamente y el 29.8% dicen mantenerse su cargo. Si sumamos la parte de separarse temporalmente o separarse permanentemente, 70%, 7 de cada 10 mexicanos en la opinión pública creen que Jesús Ramírez no debería estar en la administración, que se debería de investigar y en tanto no se resuelva esa situación, regresar a Sin embargo, su cargo. ha sido interesante esta semana ver a algunos legisladores de Morena, precisamente, bueno, específicamente Arturo Ávila, desacreditar estas encuestas de Pols. ¿Qué dices? Sí, a ver, no es una encuesta de Pols, es una encuesta de Pollster. Pulse MX es un medio que orgullosamente se ha convertido en el único medio de encuestas en este país. Esta retórica que algunos tienen, y yo lamento mucho sus comentarios de Arturo, respecto a que apoyamos o estamos a favor o en contra de alguien, van en contra del trabajo de un equipo que ha construido este medio por más de 10 años y es un equipo que en ese sentido se ha tratado de mantener lo más neutral posible. Tenemos las encuestas de encuestas, que son compilados de encuestas completas en donde nosotros decimos, a ver, no vamos a ser juez y parte, nosotros no vamos a levantar encuestas, pero sí vamos a ser juez con respecto a cómo están encuestando y cómo están levantando, y nuestro ejercicio propio metodológico de Poll of Polls tiene una efectividad del cerca del 90%. Entonces, que alguien como Arturo venga a desacreditarlo, a mí me pesa y
me duele mucho, y me pesa y me duele mucho por las personas que trabajamos ahí. Vamos a seguir trabajando, pese a quien le pese, digan lo que digan, y estamos muy orgullosos de la transparencia y de lo que implica para la comunicación política y para la audiencia, para transparentar, para darles herramientas de decisión, lo que es Pulse MX y lo que es Político Así MX. es, y con argumentos, que es lo más importante. Esos son irrebatibles, además. Y rápidamente terminamos con este caso que también ha sido tema de conversación pública durante toda la semana, la captura del Mencho, bien calificado el gobierno en esta encuesta de Rodrigo Galván de las Heras, en donde del 0 al 10 la calificación le preguntan a las personas al operativo que llevó a cabo el gobierno federal y las Fuerzas Armadas en contra del cártel Jalisco y su líder, le dan entre 8, 9 y 10% de calificación, prácticamente igual el 70% de las personas, un promedio de 8.3. Entonces, tienes de pronto acciones que están bien calificadas por parte de la población para el gobierno, pero pronto tienes otras situaciones como la de Jesús Ramírez Cuevas, que dices, bueno, si estás tomando y teniendo este tipo de acciones que te van a beneficiar, que te dan una mejor percepción en cuanto al tema de gobernabilidad y eficiencia, eficacia del gobierno, problemas como el de Jesús Ramírez Cuevas, en esta intención de protegerse a Morena entre sí mismo, como Morena no se investiga a sí mismo y cómo Morena se protege a sí mismo, te puede terminar afectando en esa calificación, en esa aprobación que es tan importante para Morena en cuanto a términos de comunicación. Y sobre todo con acciones como las que hemos comentado a lo largo de la semana mucho. Por un lado, sí persiguen o sí le quitan los derechos de la militancia a un Sergio Mayer por irse a un reality show, pero no persiguen a otros tantos personajes que se han visto directamente involucrados con personajes del crimen organizado. Sí, y parte de los mensajes de esta semana pidiéndole a la presidenta en plazas públicas que rompe este pacto político, criminal, narco, criminal, decir, presidenta, sígale sobre esa línea. Así es. Pues gracias, Juanpa. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Y hablando de libertad de expresión, los dejo con el cartón del caricaturista McVeigh, que esta semana dibuja la polémica, pues esta polémica reforma electoral de la que vamos a seguir hablando. Volvemos. La información también. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, como bien sabemos, mañana va a llegar oficialmente la iniciativa de reforma electoral a los legisladores, pero como usted vio durante toda la semana, pues no hubo ni de cerca un acuerdo para avalarla, ni con los mismos aliados de Morena. Así que iniciamos la discusión y le doy la bienvenida a Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI. Bienvenido, Rubén. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Juan Zavala, vicecoordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano. Mónica, gracias por estar aquí. Pues finalmente todos los partidos prácticamente
se pusieron de acuerdo en algo. No están de acuerdo con el saque de la reforma electoral. Pero hay varios puntos que preocupan. Pero creo que luego de los hechos del domingo pasado, el que más nos debería de preocupar, que sabemos que venimos arrastrando de elecciones anteriores, y de eso prácticamente no se habla, es el asunto del crimen organizado. ¿Y cuáles van a ser los protocolos o las acciones para impedir que interfieran en estas elecciones? ¿Qué piensas, Juan? Bueno, sin duda de lo que ha dicho la presidenta, esperemos a ver mañana qué es lo qué detalles vienen en la iniciativa, porque el tema electoral pues tiene un componente muy importante, que es que casi todo se ha puesto en la Constitución y muy detallado a nivel de ley, pero pues sí, parece que su diagnóstico no está, un tema que es fundamental. Raro, ¿no? Y que es transversal, digo, ahí seríamos muy responsables, aquí decimos es solamente de un partido, es solamente de un color, es un tema transversal que afecta a municipios, a estados y al país en su conjunto. Entonces me parece que es un tema muy importante, que es el principal reto del Estado mexicano y cómo hacemos para que los criminales no penetren las autoridades. Hemos visto casos como el de Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad en Tabasco, al que no se le acusa de ser cómplice, de haber sido omiso, no, se le acusa de haber liderado a una organización criminal completa, estando al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de un estado del país. Y bueno, pues ¿cuántos casos más así no hay? Digo, está el del alcalde de Tequila en Jalisco, que también fue detenido hace unas semanas. Entonces, este es un tema fundamental para el Estado mexicano que me parece que tendría que estar en el centro de la discusión de una reforma electoral. Sí, porque lo que se ha manejado es realmente muy superficial y yo me atrevería a decir hasta un poco tramposo. En el asunto de no hay que permitir que haya introducción de dinero en efectivo para las campañas. Pues sí, pero el dinero en efectivo no es lo que hay que fiscalizar, sino los gastos y cómo se pagan esos gastos. Hay muchas formas de generar el dinero en efectivo dentro de una campaña. Como bien dice Juan, lo han manejado todos hace décadas, Rubén. A ver, yo creo que mañana veremos cómo resuelve, entrecomillado la palabra resuelve, el Ejecutivo Federal estos meses de incertidumbre, porque se lanzaron propuestas, se dijo que iba a haber una reforma, se ha dicho de todo, se ha especulado de todo, incluyendo este documento que es de la semana que está terminando, en el cual con bullets nos dicen lo que va a ser una reforma electoral, en la cual no se incluye nada de lo que estamos hablando, de cómo evitar que el crimen entre en las elecciones. Hay el esbozo ahí de que no haya dinero en efectivo, pero cualquiera que ha estado en los procesos electorales sabe que el crimen actúa de muchas maneras, secuestrando, evitando registros, matando, coaccionando el voto a la población, coaccionando a los medios, o sea, es muy complejo. Lo que nos presentan en estos bullets pues es regresivo, es de concentración del poder, es de mala factura, o sea, mal hecho, y es insuficiente. Pero lo más importante viene desde el poder, en un momento en que las cámaras tienen unos pesos que no son los que le corresponden a la sociedad. Porque ha habido una reunión, bueno, sabemos de una, pero no sabemos si ha habido posiblemente más, de una reunión en Palacio Nacional con los liderazgos de Morena y sus partidos aliados. ¿En algún momento se ha consultado a los liderazgos de los demás partidos de oposición? Y no es así como debería de estar sucediendo, Juan. Sí, en nuestro caso, digo, como decía Rubén, esta es una iniciativa que hasta donde se sabe, pues se construye desde el poder. Regresamos al lenguaje de los 90, una comisión presidencial, cuando es un asunto que se vio haber discutido en todo caso en la Cámara de Diputados, en el Senado, que es el seno de la pluralidad del país, que representa las distintas visiones. Y es que en esto, Mónica, todos tenemos una visión distinta de la democracia, de los problemas de la democracia, de las soluciones que se deben plantear. Y me parece que desde una comisión presidencial abordarlo, no solamente no invitarlo a quienes se consideran oposición y a quienes nos consideramos alternativa, sino no invitar tampoco a sus partidos aliados, sino hasta el mero final. Y una vez que ellos mismos han dicho inicialmente que están en desacuerdo con lo planteado, no solamente no respetar eso, sino agredirlos, confrontarlos, pues llenarlos de adjetivos de muchos otros militantes de Morena, por ejemplo, a legisladores y a militantes destacados del Partido Verde y del Partido del Trabajo, pues sí es muy preocupante porque habla de un trasfondo autoritario detrás de esta reforma, que es imponer una visión, que es la de ellos, sin escuchar a todas las demás voces. Y la tradición con las reformas electorales, Mónica, de todas las que se han hecho en este país
ha sido la pluralidad, que todos han estado sentados en la mesa y que todos hemos acordado ciertas reglas para participar y a partir de eso competir. Y hablando de eso de participar, la gente va a señalar a quien busca mantener sus privilegios, es lo que dijo la presidenta de México. ¿Cómo lo interpretas, Rubén? Como innecesario para la jefa del Estado mexicano, porque la presidenta es jefa de gobierno y ahí pudiera decir uno, bueno, pues está identificada con su partido, pero también es jefa de Estado. Es decir, es la representante de todos nosotros y tiene misiones más allá de un gobierno, de cómo dar estabilidad, de cómo dar crecimiento, de cómo dar gobernanza, de cómo generar armonía. Hace rato Juan mencionaba este tema que nos lleva a la polarización, ¿no? De estar descalificando a los oponentes, que son oponentes democráticos, no de otro tipo. Y pareciera que el gobierno quiere establecer un nuevo régimen en el cual la democracia se va acotando. ¿Por qué sale una reforma electoral en cualquier momento? Pues porque hay una necesidad de que quien sea electo tenga mayor legitimidad, de que el voto popular se refleje correctamente, evitando este tema, por ejemplo, del narco, de que el voto popular quede representado en las cámaras. Nada de eso es lo que estamos viendo. Es decir, las oposiciones no están de acuerdo. Los académicos dicen son imprácticas muchas de las cosas que pone sobre la mesa. La comunidad está en medio de esa polarización y lo que vemos no va a generar ni certeza, ni legitimidad, ni confianza, ni mejores elecciones. Entonces, es un problema, ¿no? ¿Tú opinas entonces que esto deja de ser un momento ideal para sacar una reforma electoral? ¿Se movieron las condiciones del lugar? Morena ha hecho que las condiciones no sean las óptimas. Porque, te pongo el ejemplo muy rápido de la reforma del Poder Judicial. Todos opinamos algo sobre la misma y ellos no escucharon a nadie. No nos escucharon hasta que vieron la realidad. La realidad de que dice que eso fue un proceso malo y ahora andan viendo si cambian la fecha. Entonces vamos a ir a una reforma electoral donde de entrada sabemos que no nos van a escuchar y que corremos incluso el riesgo de que lo que nosotros digamos sea, entrecomillado, utilizado para legitimarla. Claro, y el debilitamiento del árbitro electoral, particularmente, y lo platicaba yo con Luis Carlos Uralde hace un rato, ustedes lo vieron, el asunto de la profesionalización de la gente que opera la elección, y me imagino que en eso Movimiento Ciudadano no debe estar muy de acuerdo, puesto que gracias a eso es que ustedes han podido tener los nuevos lugares que hoy tienen. Sí. No, nosotros vamos a fijar postura, como ya lo adelantó el coordinador de Movimiento Ciudadano el martes, Mónica, respecto a esta reforma, pero efectivamente creo que, como lo decía Rubén, uno de los temas fundamentales en cualquier democracia, pero sobre todo en la mexicana, donde tenemos unos antecedentes muy negativos, es el tema de la certeza, de que la gente confíe, que los partidos confiemos en la autoridad electoral, en los mecanismos para dar certeza sobre el voto. Y, por ejemplo, pues el tema del PREP, pues era un tema que daba cierta confianza el mismo día de la elección. Entonces decía, oye, es que sale caro y muchas cosas. Bueno, ¿y cómo saldría si no lo tenemos? Y entonces no saber hasta que terminen los cómputos distritales. Entonces me parece que es estar jugando literalmente en muchos de estos temas, estar jugando con fuego, estarle cambiando por quererle cambiar, no porque hay un diagnóstico serio y profundo, analítico, con los costos y los beneficios de los temas. Simplemente me parece que es una consigna puesta en una iniciativa. Entonces, ¿qué vamos...? Es decir, ¿cómo adviertes tú el día de mañana? Porque llegue como llegue, ¿qué va a pasar? A ver, esto es una pregunta muy interesante. Hace unos días esto era la conclusión. ¿Cómo van a llevar esto a textos legales? Primera pregunta, ¿solamente van a presentar la parte constitucional, que está de moda? Ellos primero presentan lo constitucional, o van a presentar lo constitucional y lo secundario. Muchas reformas en este país empezaron de la ley secundaria, es decir, de lo práctico, a concluir en una reforma constitucional, obviamente siguiendo el proceso legislativo. Entonces no sabemos, yo digo factura, no sabemos cómo lo van a hacer, qué tan buen texto va a ser, aparte de que no estamos de acuerdo en el fondo. Entonces, esto lo vamos a saber mañana. Es claro que no llegaron a acuerdos con sus aliados, que sus aliados también ven un peligro en la democracia mexicana, que es ser absorbidos todos por un solo partido. Y hay cosas que se antoja que no hay una buena asesoría, Mónica. Por ejemplo, vamos a quitar
órganos electorales intermedios, las juntas distritales. Y bueno, ¿y quién va a organizar eso? Ah, no, que se arme cada que hay elección. Bueno, pues yo te digo, ahorita vamos a terminar. Van a terminar contratando empleados de Morena, porque cuando hay un servicio profesional, es gente que nada más está comprometido con su trabajo, con la democracia. No, y con un entrenamiento de años, claro, además. Aparte, ¿no? Y cuando tenemos eventuales, pues van a estar en los ires y venires. Y todo eso se construyó entre todos, ¿para qué? Para dar certeza y legitimidad. Juan. Yo creo que hay, yo reitero y me voy un paso adelante, el país tiene muchos temas, tiene muchos problemas, la gente realmente, uno de los temas que está cada vez señalando más es su preocupación ante una economía que no está creciendo y además no podemos echarle la culpa ahí sí a la coyuntura internacional. Estados Unidos el año pasado creció al 4%, nosotros no llegamos ni al 1.5%. Entonces hay una preocupación de ese tipo de cuestiones, el tema de la jornada laboral que Movimiento Ciudadano impulsó que fuera con 2 días de descanso y que al final Morena dejó un solo día de descanso. Hay muchísimos temas, el asunto de las boleteras en este país, el tema de la titulación que para muchísimas personas es un obstáculo para ejercer su profesión, su oficio después de años, Mónica, décadas de dedicarse a la escuela. Hay muchísimos temas que podríamos estar discutiendo y estamos discutiendo una reforma que parece que lo único que le conviene es al gobierno. Ni siquiera puedo hablar de la coalición porque los propios partidos aliados pues me parece que se sienten maltratados y me parece que se sienten poco escuchados y que no han escuchado a un gobierno tolerante y abierto a escuchar su visión sobre las cosas en el país. Entonces me parece que en este país tenemos la oportunidad de discutir muchos otros temas que podemos ponernos de acuerdo. Lo hemos visto en la votación sobre la reducción de la jornada laboral. En el tema particular de reducirla de 48 a 40 horas, fuimos todos, esa fue una reforma por unanimidad. No estuvimos de acuerdo con que no se aumentaran a los 2 días de descanso, que es lo que quería Movimiento Ciudadano, pero ahí está el caso. Si discutimos temas con sensatez, con profundidad, escuchamos las causas de las personas, podemos realmente hacer un cambio en este país. Pues vamos a ver qué es lo que llega el día de mañana a los legisladores, vamos a ver de qué color se pone la discusión precisamente en los próximos días y seguramente aquí seguiremos sentados la próxima semana. Les agradezco muchísimo a los dos y a todos ustedes como cada domingo. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo domingo. Yo soy Mónica Garza y que tengan un gran inicio de semana. Muy buenas noches.